Hola, buenos días, soy Fran Toledo, soy el responsable de la custodia del Castillo de Santipetri y con motivo del Día Internacional de los Museos, pues he realizado este vídeo para explicaros un poco sobre la historia de este singular espacio. Como sabéis, lo que es el Castillo de Santipetri es una fortaleza militar que se levanta entre los siglos XVI y XIX para la defensa del puerto de Cádiz. Lo primero que se levanta en la torre a principios del siglo XVI, dentro de lo que sería la política de fortificación de Felipe II para defender lo que es el sur de la península ibérica frente a ataques de piratas y berberiscos. Parece ser que se levanta sobre una torre precedente. Luego, a continuación, a principios final del 17, principios del 18, se levanta lo que sería la batería semicircular que estáis viendo para mejorar, bueno, pues la defensa de lo que sería la desembocadura sur del Caño de Santipetri, sobre todo después del primer ataque inglés a la ciudad de Cádiz por los ingleses. Y ya luego, bueno, pues todo lo que es la ampliación hacia el sur, una vez que se traslada la Casa de la Contratación de Sevilla-Cádiz, se crea el departamento militar en la isla de León o en Ciudad de San Fernando. Pero bueno, la historia del castillo, que como sabéis resiste bastante bien a lo que es el asedio napoleónico, aunque luego es tomado por los 100.000 hijos de San Luis años más tarde. La historia de este espacio, la historia de la isla de Santipetri va mucho más allá, como su nombre indica. Santipetri significa piedras santas, y es porque en este lugar, bueno, pues todo indica que estuvo el famoso templo dedicado al dios fenicio Melcar y al semidios Hércules. Si queréis, entramos en las habitaciones y os explico lo que generalmente contamos cuando hacemos una visita guiada al castillo de Santipetri. Estamos en las cocinas del castillo de Santipetri, cocinas que se instalan en estas habitaciones a final del 18, principios del siglo XIX, instalaciones que correspondían previamente a las habitaciones del gobernador, concretamente a las letrinas, a un cuerpo de guardia que custodiaba también a un viejo polvorín. En esta zona, en esta sala, explicamos a través de esta panelería pues la llegada de los fenicios a lo que es el archipiélago gaditano, como sabéis, lo que actualmente conocemos como San Fernando y Cádiz, la isla de León, la isla de Cádiz. Por aquel entonces estaría configurada por tres islas, una isla muy pequeñita que se conocía con el nombre de Eriteia, situada al norte, una isla muy alargada, muy estrecha, que se conocía con el nombre de Cotinusa, que iría desde el canal Bahía Caleta, desde lo que sería la playa de la Caleta, a lo que es la zona de Santipetri, y una tercera isla en forma de judía atravesada en la bahía de Cádiz, que configuraría actualmente lo que es el núcleo urbano de la ciudad de San Fernando, que se conocía con el nombre de Cimbis o Antípolis. Pues bien, según los textos antiguos, después de dos intentos fallidos, los fenicios logran cruzar lo que es el estrecho de Gibraltar y fundan la ciudad de Cádiz en la isla de Eriteia. Y en el extremo sur de la isla de Cotinusa, la zona en la que nos encontramos, fundaron el templo dedicado al dios Melcar, el dios real de la ciudad de Tiro. Aquí en este panelería pues explicamos cuál sería cómo fue la llegada de los fenicios según los diferentes textos antiguos al archipiélago gaditano, cuál sería la zona de influencia griega y la zona de influencia fenicia en el ámbito del Mediterráneo, y explicamos también algo sobre lo que es el pueblo fenicio, que el pueblo fenicio que procedía de lo que conocemos como Oriente Próximo, lo que sería Siria, Líbano, Jordania, Palestina, y concretamente los que vinieron a Cádiz pues procedían de lo que es la ciudad de Tiro. Y luego, bueno, pues también hablamos de lo que sería la configuración del templo. Templo, bueno, pues que según los textos antiguos se construye a semejanza del templo de Tiro, y esta a su vez a semejanza del templo de Salomón de Jerusalén. Como sabéis, bueno, pues tenía una dirección este-oeste, con una gran muralla que lo bordeaba, un gran espacio al aire libre, y la zona central, bueno, pues se encontraría lo que es la zona sagrada, el recinto sagrado. Para acceder al recinto sagrado, pues como sabéis, estarían las dos columnas de unos 3 metros de altura aproximadamente, una aleación de oro y plata. Estarían los altares, 3 altares, 2 dedicados al Hércules egipcio y 1 al Hércules tebano, y luego, bueno, pues habría también otros altares dedicados a la vejez, al mes, al año, a la juventud. Y luego, bueno, pues también estarían las dos fuentes, las dos míticas fuentes, o los dos míticos pozos, que tienen un régimen de crecimiento inverso con respecto a lo que es el nivel del mar. Estamos en la sala de las dos hermanas, sala que se levanta a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. En origen albergaba los cuarteles del castillo de Santipetri, cuarteles que en época bélica, según las crónicas del propio castillo, llegaba a albergar en torno a 30 hombres en literas alrededor de la misma. En esta habitación, en esta sala, a través de la panelería que estáis viendo, pues explicamos lo que serían los tesoros del templo, así como los personajes ilustres que lo visitaron. Entre los tesoros, pues básicamente, bueno, pues lo que serían los esbotos, que eran aquellas piezas que se le ofrecían al dios para que el comercio y la navegación fuera favorable. También se habla del cinturón de Teucro o del árbol de Pigmalión, era un árbol de oro, probablemente un olivo, que daba como frutas esmeralda y que podría formar parte también de lo que sería el bosque sagrado del templo de Cádiz.
En cuanto a los personajes ilustres, hablamos principalmente de tres: de Amílcar Barca, de Aníbal y de Julio César. Amílcar Barca, general cartaginés, estuvo aquí en el templo de Cádiz y estuvo con su hijo Aníbal, y según algunas interpretaciones fue en este templo donde le hace jurar odio eterno a Roma. Aníbal estuvo años más tarde, y también según algunas interpretaciones de textos antiguos es donde, bueno, pues él idealizó la Segunda Guerra Púnica contra Roma. Aquí había una gran estatua de Alejandro Magno y, bueno, pues básicamente era una campaña propagandística para visibilizar la unión de Grecia con Cartago frente a Roma. Y ya luego, por último, la visita de Julio César, que, como sabéis, siendo cuestor de la Bética, visitó el templo de Cádiz de la mano de los Balbos, y al entrar en el templo pues vio una estatua, esa estatua de Alejandro Magno que comentábamos antes, y que, bueno, pues se echó a llorar cuando la vio. ¿Y por qué? Porque Julio César ya había alcanzado la edad con la que Alejandro había fallecido y, bueno, pues no había alcanzado la gloria del macedonio. Y luego también hay otra historia acerca de la visita de Julio César al templo de Cádiz, y es que el templo, entre las funciones que tenía, era la de ser oráculo, interpretaban los sueños. Y entonces, bueno, pues Julio César le consultó al sacerdote del oráculo sueño que venía repitiéndose continuamente, que era que violentaba a su madre. El sacerdote del templo le comentó que su madre simbolizaba a Roma y que él iba a dominar a Roma. Estamos en la sala de las dos columnas, sala que se levanta a finales del 17, principios del 18, conjuntamente con la sala de las dos hermanas y la batería semicircular. En esta sala explicamos el final del templo, que se produce en el siglo IV, siglo V aproximadamente. Se dan una serie de circunstancias. La primera, la llegada del cristianismo por el sur de la península ibérica, aunque se sabe que confluyen los dos cultos, el culto pagano y el culto cristiano. Un maremoto que se produce en el año 382, y también, bueno, pues la crisis del Imperio Romano. Todo eso, bueno, pues va haciendo que el templo vaya perdiendo importancia y vaya desapareciendo. En esta sala también explicamos, bueno, pues la existencia de una torre, el ídolo de Cádiz, donde se encontraban albergadas las cenizas del dios Melcar, del semidios Hércules. Torre que perduró hasta el siglo XII, en la cual, bueno, pues en ese siglo, las revueltas almohades, un general almohade pues lo que hace es que lo destruye en búsqueda de oro para financiar esas revueltas. Y también, bueno, pues hablamos, bueno, pues de la configuración de la bahía de Cádiz, en concreto de lo que sería la ínsula gaditana, desde el punto de vista defensivo, de cómo se va configurando lo que es la defensa de lo que sería la ínsula gaditana. Se habla de textos hispano-musulmanes que hablan de dos castillos: el castillo del teatro, que se encontraba sobre el Teatro Romano de Cádiz, y el castillo ubicado al otro extremo de la península, junto a la iglesia de San Pedro, que probablemente podría ser el propio castillo de Santipetri, los inicios del propio castillo de Santipetri, o, bueno, pues una pequeña torre existente junto a la iglesia de San Pedro en el actual castillo de San Romualdo, en la zona del actual castillo de San Romualdo. Y ya, bueno, pues nuevamente volvemos a explicar lo que sería la construcción del castillo, desde la torre a principios del siglo XVI, con una torre previa de madera del siglo XIII que levanta Zacarías Benedetto para, bueno, pues defender todo lo que sería la franja entre el estrecho de Gibraltar y la desembocadura del Guadiana, con 12 galeras a su costa, y la construcción de la torre ya defensiva en torno al siglo XVI, y la construcción de la propia fortaleza desde esa época hasta el siglo XIX. Hablamos también de su abandono, hablamos de la instalación del faro a final del XIX, y, bueno, pues de todo ese abandono que sufre el castillo de Santipetri hasta que el año 2009 se comienza lo que son las obras de consolidación y restauración, hasta el año 2011, que es la fecha en la que nosotros comenzamos con lo que sería la tutela del castillo de Santipetri. Estamos en la sala de las dos hermanas altas, sala que se transforma durante el siglo XVIII, y en esta sala, bueno, pues explicamos los yacimientos arqueológicos que se han encontrado alrededor de la isla de Santipetri, porque si interesante es la historia de la propia isla, más interesante, bueno, pues son los restos que esta historia ha dejado, ¿no? Tenemos restos arqueológicos que están vinculados con lo que es el templo, la historia del templo, y restos arqueológicos que están vinculados con lo que sería el comercio y la navegación hacia el puerto de Cádiz. En cuanto a lo que son los restos arqueológicos vinculados con el templo, bueno, pues explicamos la historia de la Toracata, que es una estatua de bronce que se encuentra en el Bajo de Rompetimones a principios
del siglo XX. Hablamos también de las dos liebres de mármol que se localizan en la desembocadura del Caño de Santipetri, que se encuentran expuestas en el Museo Provincial de Cádiz y que simbolizan, bueno, pues a la península ibérica. Hablamos del emperador romano, un emperador que aparece sin cabeza, de mármol, y hablamos también de los esvotos que se localizaron en la punta del Boquerón. Todas estas piezas se encuentran en el Museo Provincial de Cádiz, excepto una, que es el dios Ati, que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional. Vinculado a lo que sería el comercio, la navegación hacia el puerto de Cádiz, pues se han documentado en torno a 25-26 naufragios. Los dos más interesantes, el naufragio Veris, un navío que es sueco, que naufragó a principios del siglo XVIII, y el naufragio Fogué, que es un naufragio que naufragó a principios del siglo XIX, después de lo que es la batalla de Trafalgar. Batalló en la propia batalla de Trafalgar, venía bastante tocaete y bueno, pues saltó una tormenta y encalló y naufragó aquí en la zona de la isla de Santipetri. Por el navío Veris, nosotros hemos desarrollado un proyecto en colaboración con IKEA y que ha sido objeto de premio por parte de la Asociación Mujeres Imparables, y estamos pendientes, bueno, pues que acabe ya el confinamiento para firmar el convenio de colaboración con IKEA para musealizar este yacimiento aquí en el Castillo de Santipetri. Y ya por último, pues estamos en lo que son los comedores del Castillo de Santipetri, comedores que son un añadido a lo que son las construcciones de la vivienda del gobernador a finales del 18, principios del 19. Y si interesante es la historia del propio espacio, pues tampoco lo es menos los valores geomorfológicos y ambientales de la isla de Santipetri. Por tanto, bueno, pues también explicamos en esta sala cuáles son esos valores. La isla de Santipetri forma parte de lo que es el catálogo de georrecursos de Andalucía. Y luego, además, bueno, pues tiene unos valores ambientales vinculados a su propia localización. Estamos en una isla, en la desembocadura del Caño de Santipetri, frente a lo que es el monumento natural Punta del Boquerón, dentro de lo que son los límites del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, y como tal, bueno, pues tiene una serie de, digamos, de valores ambientales desde el punto de vista de flora, de fauna. Ahora vamos a salir también y os voy a enseñar una planta protegida que tenemos dentro de lo que es la isla de Santipetri. Y bueno, pues también en esta sala explicamos que, no sé si lo sabéis, que la zona de Santipetri es la desembocadura original del río Guadalquivir. Hace miles de años, cuando el nivel del mar era mucho más bajo que el actual, el río andaluz por excelencia, el río Guadalquivir, desembocaba en la zona de Santipetri. Estamos fuera del Castillo de Santipetri, concretamente lo que se conoce como los Jardines de Levante, y como os comenté anteriormente, os voy a enseñar la planta protegida que tenemos dentro de la isla de Santipetri, una planta que se encuentra en el listado de especies vulnerables de Andalucía. En concreto, la planta es esta de aquí, como estáis viendo. En realidad no es una planta, esto sería lo que es la flor de dicha planta. La mayor parte del año se encuentra latente bajo tierra, y de febrero a junio pues nace esta especie de tubérculo de color berenjena. Esta sería la flor, y estas cositas minúsculas de color amarillo sería el fruto. ¿Vale? Como veis, tiene forma fálica, y en la Edad Media, la Edad Moderna, los caballeros de la Orden de Malta la utilizaban como muchos remedios para curar la disentería y sobre todo para curar lo que sería la disfunción eréctil masculina. Así que si alguno tiene algún problema, que vaya a la farmacia, porque esta era la Viagra de entonces, que vaya a la farmacia y que no venga aquí al Castillo de Santipetri, porque como os digo, esta planta está protegida. Y ya os dejo, porque las gaviotas empiezan a atacarme. Se han llevado 2 meses completamente a sus anchas aquí en la isla Santipetri sin mi compañía, y bueno, pues me han dejado esto, la verdad, que bastante desordenado, y me toca ahora ponerlo en orden para que en verano esté lo mejor posible, y esperemos que ya se levante lo que es el estado de alarma y que podáis visitarlo. Os dejo también ahora con algunas imágenes de un vídeo promocional del Castillo de Santipetri, para que si os apetece este verano nos visitéis, nos encantaría. Muchísimas gracias.